Víctor Roque, el delantero brasileño, está muy cerca de regresar a su país, a Palmeiras, quien estaría pagando el conjunto brasileño, el equipo paulista, 25 millones de euros para quedarse con el delantero brasileño. El hombre que fue contratado por Barcelona por 30 millones de dólares. Jugó 350 minutos, hizo 2 goles, no tuvieron paciencia en Barcelona y lo prestaron al Betis. 7 goles lleva el conjunto del ingeniero Pellegrini. Y ahora, como Barcelona siempre necesita plata y Palmeiras quiere recuperar al futbolista, dice, perfecto, lo compro, 25 millones. Bueno, perdería 5 millones el Barcelona de los 30 que pagó a los 25 que lo estaría vendiendo. Víctor Roque rápidamente fue a Europa y rápidamente regresa a Brasil. Qué lástima que a veces los jugadores se apuran tanto en llegar a Europa y mucho más en clubes donde no hay paciencia. No hay paciencia. No hay ninguna paciencia porque Víctor Roque jugó en Barcelona 350 minutos. Sí, 350 minutos. ¿Cómo puedo adaptarme a un país diferente, a un idioma diferente, a compañeros diferentes, un técnico diferente, un entorno diferente? Todo diferente en 350 minutos. Por favor, 9 por 4, 36, no completó 4 partidos. No completó 4 partidos en Barcelona, pero no, fracasó Víctor Roque. Hay que ser un poco más respetuoso por la carrera de los jugadores, por la paciencia con los jugadores. Cuando Vinicius llegó al Real Madrid, Vinicius no funcionó en más de una temporada. Recuerdo cuando el conjunto jugó la semifinal de la Copa del Rey, con Solari como técnico, no era Copa del Rey contra el Barcelona, y tuvo opciones claras, y Vinicius desperdició goles que dejaron después al técnico Solari fuera del conjunto del Real Madrid. Porque Vinicius era joven, porque tenía que tener una adaptación lógica, porque le costó ponerse esa camiseta y terminar de aprender lo que fue llegar a un conjunto como el Real Madrid. Había necesidad de ese puesto y hubo paciencia en el Madrid. Llegó Ancelotti que le dijo, esto hay que hacerlo así, Vinicius, esto hay que hacerlo así, lo trabajó, lo cambió, lo pulió y Vinicius dio su paso. Pero hubo paciencia en el Real Madrid. En Barcelona no existe la paciencia. No existe. Entonces Víctor Roque, ya está, lo vendemos, no sirve, afuera, que venga otro. Suerte que Julián Álvarez no fue a Barcelona. Yo recuerdo que en su momento dije, Julián tiene que ir a Barcelona. Y claro, antes de contratar a Lewandowski, se lo llevó el Manchester City. Contratan a Lewandowski, conocemos el recorrido de Julián Álvarez. No hubiese existido paciencia tampoco. Y hay que tener paciencia con estos futbolistas. Hay que llevarlos a estos futbolistas. Hay que acompañar a estos futbolistas. Hay que saber que es un proceso. Y hay una cosa importante, también la cabeza del futbolista y del representante. No se apuren en meter jugadores en Europa porque sí. Fíjense el caso de Víctor Roque, goleador en Atlético Paranaense, pero tenía 17 años y ya había sido transferido a Barcelona. Hubo que esperar que cumpliera 18. Muy jóvenes. River tiene un jugador Subiabre, figura del sub-20. Ya lo quiere el Chelsea y no tiene un gol en la primera división. Le fue muy bien en el sub-20. El Diablito Echeverri hoy fue presentado como futbolista del Manchester City. Un jugador que todavía no se consolidó en la primera división de River. No es un futbolista consolidado, pero ya van a Europa. Pues claro, buscan dinero los representantes. Hay jugadores que han llegado a Europa con un recorrido de consolidación en Sudamérica, siendo titulares, siendo goleadores, que fue el caso, por ejemplo, del propio Julián Álvarez, que estuvo en el 18, jugó la final de la Copa Libertadores ante Boca, y fue transferido en el 2022 a los 4 años. 4 años fue goleador de Argentina, ya se consolidó, llegó más maduro futbolísticamente hablando, pero algunos se apuran. Entonces, entre el apuro de los jugadores por irse a Europa desesperadamente a los 17, 16, 15, 18 años, y entre los clubes europeos sin paciencia, después vemos fracasos como el de Víctor Roque, que es un notable jugador y seguramente va a andar muy bien en el futuro, pero hay que saber llevarlo y no apurarlo como lo apuran muchos clubes. Después la culpa se lo echan a los jugadores y Barcelona es culpable del fracaso del propio Víctor Roque. Es así y punto. No solamente es culpable Barcelona, Hernán, principalmente Joan Laporta el culpable de esa gestión. Bueno, yo no diría gestión, diría indigestión. Una indigestión de Joan Laporta con aquel Barcelona de Xavi. Recordemos que Joan Laporta había firmado un compromiso para adquirir los servicios de alguien como Víctor Roque y que se acercaba a la fecha y tenía que inscribirlo. Estaba obligado a hacer algo.
se le dio la fortuna que se produjo la lesión de Christensen. Y eso, de Gavi. Y eso permitió que se inscribiera a Vitor Roque solamente por 6 meses. Lo más triste es que Vitor Roque no había sido una petición de Xavi traer al jugador brasileño, porque existía ya un compromiso de fichar al jugador y de llevarlo al Barcelona, aunque no lo necesitara, aunque no entrara dentro del proyecto y el diseño de equipo del entrenador. Obviamente marcaba ya un precedente, primero de una imposición de un futbolista con el cual el técnico no contaba, de mal aprovechar la lesión de Gavi para traer un jugador que no se quería y que además no estaba listo para llegar al Barcelona y que no terminó rindiendo. No es una gestión de Laporta, es una indigestión que terminó haciendo para el FC Barcelona. Lamentable el caso de Vitor Roque como el de muchos, pero en esta tengo sí que coincidir con usted. Los representantes lo que les interesa es la plata. Hay jugadores que de pronto te hacen un par de regates buenos, tienen un buen partido con una selección sub-20 y ya hay que venderlos inmediatamente. Algunos han tenido la suerte que con muy poquitos minutos en primera les terminó yendo bien cuando salieron a Europa. Pero la realidad es que la gran mayoría terminó estrellándose contra un muro. Porque no es fácil llegar a un campeonato tan exigente como le va a tocar ahora la llegada al Diablito Echeverri, de aparecer en la Premier con un equipo que exige y mucho, y un equipo que necesita, sí, un jugador de su posición, pero con capacidad, con buen juego, con ritmo y que se adapte cuanto antes. Tal vez el Diablito Echeverri tenga el talento, pero no tiene el tiempo para hacerlo, Hernán. Sí, hay que tener tiempo, hay que tener técnicos que sepan llevar a los futbolistas, que sepan cuándo lo ponen, cuándo le dan minutos, cómo lo rodean, porque después el futbolista se frustra el futbolista. Me queda muy grande la Premier, me queda muy grande el City, se juega a otro ritmo, aunque uno no le quita las condiciones técnicas de los jugadores. Algunos son muy buenos futbolistas y van a ser buenos futbolistas, pero ¿por qué apurarlos demasiado? ¿Por qué ya llevarlos? ¿Por qué exponerlos en cierta manera cuando todavía en sus países, en muchos casos, no han sido figuras o no han sido titulares indiscutidos? Echeverri fue llevado por De Michelis, por Gallardo. Yo he visto todos los partidos de River, pero nunca demostró ser el diferente de River, el titular indiscutido. Se fue y no pasó nada en River. Entonces, a eso voy. Se está apurando como se apura Víctor Roque, como se apuró a Vinicius también. A Vinicius se lo apuró muchísimo. En su momento, usted va a recordar aquel inicio de Vinicius con el Real Madrid, que no pie con bola. Recuerdo que Del Valle nos dijo, en su momento estábamos en Jorge Ramos y su banda, Vinicius no es un futbolista para el Real Madrid. Así, no es un futbolista para el Real Madrid. Hoy le paso factura al propio José Del Valle. Pero claro, era muy jovencito. Había sido transferido y todavía no había jugado en Flamengo 10 partidos en primera división y todos como suplentes entrando unos minutos. Flamengo después le fue dando más minutos para por lo menos justificar un poco más la transferencia y decir, sí, ya es titular en el conjunto carioca. Entonces, tiene que haber paciencia en Europa, si no los futbolistas no terminan de consolidarse y formarse, y después se ven los fracasos en muchos casos. Entiendo que la plata es la plata, uno lo entiende, pero hay etapas que uno puede decir, espero un par de años para ganar plata, espero 2 años, espero 18 meses, espero 1 año y medio, y después sí soy transferido, y no apurar porque después los golpes terminan siendo duros. Y de esos casos hay muchísimos en la actualidad, especialmente donde a los 17, 18 ya son transferidos al viejo continente. Es así y punto.